o está en plena glaciación de Wisconsin. En esa glaciación de Wisconsin, el nivel del mar ha bajado y por lo tanto también el nivel de las olas del mar ha disminuido. Si el nivel de las olas del mar ha disminuido, ¿qué ocurre? Es mucho más fácil poder transportarse de un lugar a otro, ¿sí o no? Claro, es mucho más fácil. Y como es mucho más fácil, entonces tú puedes pasar de un lugar a otro, aunque la distancia sea mayor. Sin embargo, hay un inconveniente ahí. ¿Ese inconveniente cuál es? Ese inconveniente cuál es? Que tú puedes perecer en el intento, ¿sí o no? Porque estás yendo recontra lejos. Pero recuerda que como hay pocas olas, eso no va a ocurrir. Pero también te podrías quedar estancado y no avanzar. Para eso llega a tu rescate una super característica geográfica que es la que permite que el hombre avance desde este lugar, desde estas islas de la Melanesia y Polinesia hasta América, ¿no es cierto? Que está lejitos. ¿Eso cómo se llama? Esas son, vamos a ver por acá, la famosa corriente ecuatorial, o también llamada transpacífica. ¿Ya? Esa corriente es la corriente ecuatorial o corriente transpacífica. Entonces, la que nos va a ayudar a pasar de un lugar a otro, de un lugar a otro. También hay otra posibilidad de teoría para la llegada de Asia a América, que es, disculpa, para la llegada del hombre a América, y esa es la teoría australiana. En la teoría australiana, el hombre sale de Australia, pasa por las islas del Pacífico, sale desde acá, desde Australia, pasa por las islas del Pacífico, saltando, así, como un conejito. ¿Por qué, profe, saltando como un conejito? Va por el sur siempre. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que aquí en esa teoría hay otra condición geográfica que ya no es que estamos en glaciación, acá estamos en interglaciar. Y el interglaciar es el periodo de calentamiento de la Tierra. Por lo tanto, si los polos de la Tierra se han congelado, ¿qué ha pasado con el nivel del mar? El nivel del mar ha subido, ¿sí o no? Y al subir el nivel del mar, claro, muy bien, Rodrigo, ha subido el nivel del mar. Y si el nivel del mar ha subido, entonces tú no te puedes lanzar de frente, sino ¿cómo te vas a tirar al mar así que ni siquiera tienes embarcaciones buenas? Porque recuerda que en ese momento estamos en el periodo del Paleolítico Superior. O sea, tú no conoces los metales. No has utilizado el bronce, el cobre, nada, ni siquiera para hacer clavo, nada. O sea, así nomás tu caballito totora, tu balsita así con cartón, así estás en un barco de papel, estás en medio del mar. Entonces tú tienes que saltar de isla en isla para poder llegar hasta el otro lado. Bueno, no es que tú quieras llegar al otro lado, pero para que tú puedas sobrevivir de lugar en lugar, tiene que ser un espacio corto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que lo que tú necesitas, ¿no? Lo que tú necesitas es ir a pasos cortos, a pasos pequeños, y eso te va a permitir llegar a la zona sur de América del Sur, cumpliendo entonces la tercera posibilidad migratoria, que sería por el Pacífico, la teoría asiática por el norte, la teoría oceánica por el centro y la teoría australiana por el sur. ¿Ya? Ahora, ¿me queda una teoría por revisar? Sí, me queda una teoría por revisar. ¿Cuál es? La teoría por revisar es la teoría noratlántica, la única teoría que viene desde el océano Atlántico. Todas las demás cruzan el Pacífico. En el caso de la noratlántica hay algo interesante, bonito ahí, ¿no? Y es que en la teoría noratlántica, si te das cuenta, a diferencia de las otras teorías que hemos visto, a diferencia de eso, aquí sí hay evidencias. Cuando hablamos de evidencias, ¿te acuerdas en la semana 1?
Cuando hablamos de las evidencias, ¿cómo le llamábamos a esas evidencias cuando hacíamos una investigación histórica? A esa evidencia, ¿cómo se le llama? Claro, excelente, muchachos, se le llama fuentes. Mira, en el caso de las otras teorías, de las tres que hemos mencionado, no tenemos teoría, no tenemos fuente material, ¿no? Las fuentes materiales son aquellas que son los vestigios del pasado que se pueden tocar o sentir o apreciar con los sentidos. En cambio, aquí sí hay. Alejandrica no presentaba fuente material, profe, no. Parecido físico nomás y parecido geográfico. Lo mismo que Méndez Correa o lo mismo que el mismo Paul Rivers, ¿no? En cambio, acá sí que se presentan las puntas tipo Clovis, disculpa, tipo sí, Clovis y las puntas solutrenses. El tipo de punta solutrense es muy parecida físicamente a la tipo Clovis, pero tenemos que tomar en cuenta que la tradición solutrense es mucho más antigua, muchísimo más antigua que la propia teoría, eh, que las propias puntas Clovis. Son mucho más antiguas. Entonces, eso nos lleva a pensar que si aquí en América se han encontrado unas puntas parecidas a la tradición solutrense, quiere decir que se han copiado de Europa, ¿sí o no? Y por eso se piensa que el hombre llegó en una migración desde Europa hacia América. Entonces, tú me preguntarás seguro o te estarás preguntando, muy bien, entendí las cuatro migraciones que el hombre va a llegar y que se ve acá en esta teoría, se ve, ¿no? Que hay puntas, se ve que hay un cuerpo, que es el hombre de Kennewick, a diferencia de todas las del Pacífico, pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿cuál es la más creíble? ¿Cuál es la más aceptada? Bueno, son dos preguntas diferentes, ¿no? La más aceptada por el mundo académico es la que más ha trabajado, que es la teoría asiática del profesor Hadlika, no por lo que haya dicho Hadlika, sino porque sobre su teoría sus pupilos, digamos, sus alumnos han seguido trabajando e inclusive han presentado fuentes que él nunca había visto, como por ejemplo la del hombre de Monteverde, ¿no? Que es el cuerpo de un hombre, ¿no? De un hombre que al parecer atestiguaría que sí, ¿no? Que es correcta la teoría de Hadlika. Sin embargo, eso no quiere decir que sea la teoría, la primera, por donde llegamos por primera vez. No, actualmente se cree que el poblamiento americano está compuesto por una gran cantidad, por varias migraciones que han convertido a América lo que ahora es. O sea, no provenimos de una, provenimos de varias y en diferentes momentos. ¿Tienes de europeo? Seguro. ¿Tienes de asiático? Seguro. ¿Tienes de australiano? Seguro, ¿no? Entonces, la conclusión es que esas teorías, todas te dan como resultado, o sea, usarlas todas te da como resultado entender que América es el único continente que es un crisol de razas, pues, ¿no? Porque viene de todos lados. Ahora bien, una vez que hemos visto eso, que son los dos temas que no están en las preguntas y que me interesan mucho, que como son los primeros temas, los ya habías recordado, nos vamos con la primera pregunta. Jorge es un joven científico social interesado en la transformación de las sociedades del litoral peruano a través del tiempo. Para poder desarrollar su investigación, hace uso de técnicas, métodos en los cuales estudia piezas de cerámica, textilería y orfebrería. Del texto anterior podemos afirmar que Jorge está dedicado a qué. ¿A qué se encuentra dedicado Jorge? A ver. ¿A qué se encuentra dedicado Jorge? ¿Qué opinas tú? A verte.
Dado, la gente dice dado, a ver, vamos a ver si tanta maravilla es cierta. A la investigación arqueológica de sociedades de la costa. Ya, perfecto, esa es la clave. Oye, una pregunta. ¿La arqueología es ciencia o es disciplina? Ciencia o disciplina. ¿Qué es? La arqueología, ¿es ciencia o disciplina? ¿Qué es? ¿Nada? Ay, ay, disculpa, disculpa. Disciplina de la historia, ciencia, no, es ciencia auxiliar, es ciencia auxiliar. Profe, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Recuerda, las ciencias tienen método y tienen técnicas, se hacen preguntas, ¿qué, cómo, por qué, para qué? En cambio, la disciplina no, la disciplina es técnica nada más, va de frente a lo que se te pide. Por ejemplo, en el caso de la paleografía, en el caso de la paleografía, ella no se pregunta del texto que están traduciendo, oye, ¿para qué servía este documento? ¿Cómo era? ¿Quién lo firmó? No, 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 no. Simplemente se dedica a traducirlo nada más. En cambio, la arqueología o la historia no, pues no. Ellas se preguntan por qué, cómo fue, para qué, cuáles fueron las implicancias, las causas, las consecuencias. Eso es una ciencia, mientras que el otro que te estoy diciendo es una disciplina. ¿Ya? Entonces, tu clave en la pregunta número 1 es la letra D de dedito. De dedito. Pregunta 2. Dice, a partir de la siguiente descripción, indique usted a qué famosa cultura del mundo prehispánico hace referencia. Se trata de un monolito de granito de 2.52 metros de alto, dice. 4 lados en los cuales están esculpidos los dos caimanes, uno macho, otra hembra. El caimán macho está acompañado de yuca y achira, frutos de maní, así como un spondylus y un stombus. Strombus es como un hongo, ¿no? El caimán hembra está acompañado de una planta de ajo y calabaza, además de un ave rapaz. Su ubicación original debió encontrarse en el centro de la plaza circular hundida. Te hago la pregunta. ¿A qué cultura se está refiriendo? Con todo lo que has leído, ¿a qué cultura se está refiriendo y qué periodo es? Claro, se está refiriendo al periodo formativo medio o primer horizonte, ¿no? Formativo medio, si lo dijera Lumbreras, y primer horizonte, si lo dijera Rowe, ¿no? Claro, y se está refiriendo a Chavín. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar una hojita de papel. Acá. Vamos a hacer la periodización, ¿ya? Juntos. Juntos vamos a hacer la periodización. Mira. La línea de tiempo se va a dividir en dos. Hemos dicho, recuerda, en esta primera parte que tenemos acá, en esa primera parte que tenemos acá sería este periodo precerámico
Y este de acá sería el periodo cerámico. En este periodo precerámico, acá hay que recordar que también se divide en periodo lítico, el periodo arcaico inferior y arcaico superior. Arcaico inferior, arcaico superior. En el caso del precerámico, esto es de Rowe, y en el periodo, y en los de abajo es lumbreras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para Rowe, después de la cerámica está el primer horizonte, primer intermedio, segundo horizonte, segundo intermedio, tercer horizonte. ¿Cierto? Perfecto. Todo bien, así, si lo desarrollas así, todo perfecto. Hay un inconveniente nomás, que no es la única periodización. No es la única. ¿Por qué? Porque hay otra idea que es la de lumbreras. Lumbrera dice, no, está mal, no puede ser que el primer horizonte sea solito. Chavín, el primer horizonte está formado por formativos. Formativo inicial, formativo medio, y formativo final. En el caso del formativo inicial, ahí tienes a Sechín, formativo medio, ahí recién es Chavín. Y el formativo final, ahí es Paracas. Tus dos versiones, Cavernas y Necrópolis. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que toma San Marcos? Así. ¿Ya? Ahora, eso hay que tenerlo de referencia, claro que hay que tenerlo de referencia. Cuando habla de Chavín, dice en la pregunta que es una plaza circular hundida. ¿Ya? Esa característica no es Chavín. O sea, Chavín la usa, sí, pero no es Chavín. Esa característica, ¿de dónde le viene a Chavín? ¿De dónde le viene? ¿De dónde sale? Claro, muy bien, Rodrigo, de Caral. De Caral le sale. Entonces, Chavín tiene un poco razón Lumbreras, ¿no? Chavín es simplemente una acumulación de conocimientos anteriores, por eso se le dice la cultura síntesis del Perú, o también se le llama la cultura matriz del Perú, porque ella, aunque ella no es la que crea todo, sí impulsa, ¿no? Ella no crea la cerámica, ella no crea en nada, pero sí le dan impulso y lo convierten en algo especial. Entonces, eso es en el caso del primer horizonte. Chavín hereda muchas cosas de otras culturas. Y en el intermedio temprano, ¿quién está? Intermedio temprano. Moche y Nazca. Además, ¿quién más? Moche, Nazca y Anela, ¿quién más? Tiahuanaco y Guari, ¿sí o no? Claro. No, Tiahuanaco y... Está Moche, Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Tiahuanaco chiquitito, por si acaso.
Ujú. Aquí está Moche. Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Y aquí en el segundo horizonte, Tiahuanaco y Huari. Y en el segundo intermedio están la sumatoria de todas las ches. La sumatoria de todas las ches menos Chavincio, ¿no? Y a eso hay que sumarle los incas, los reinos aymaras y los lambayeque o sicán. Entonces, si son todos ellos, ¿quiénes están acá? Acá está Chincha, Chachapoyas, Chancas, Chancay, Chimú, más los incas, más los reinos aymaras, más los sicán o lambayeque, ¿no? Y finalmente en el tercer horizonte se encuentran los incas solitos porque ya se han desarrollado. Si te das cuenta en esa línea de tiempo, tú puedes ver quién está hacia atrás, hacia adelante, pero sobre todo puedes determinar dónde se encuentran los puntos, ¿no? Para que tú luego compares. Ahora, sabiendo esto, nos vamos a la pregunta número 2. Y dice, el caimán hembra está acompañado de una planta de ajo y calabaza, además de un ave rapaz. Su ubicación original debió encontrarse en el centro de la plaza circular hundida. O sea, ese es Chavincia, ¿no? Y aquí se está refiriendo a su dios principal. ¿Y quién es su dios principal? Su dios principal es el obelisco Tello, ¿no es cierto? Por eso tu clave en esta pregunta es la letra C de casita, se está refiriendo al obelisco Tello. Pregunta número 3 dice, con respecto a las diversas sociedades que desarrollaron durante el intermedio tardío, indique verdadero o falso según corresponda. El estado más poderoso y complejo de este periodo fue el reino Chincha, ¿verdadero o falso? ¿Quién fue el más poderoso del segundo intermedio? ¿Quién crees? Corren las apuestas. A ver, vamos a verte. Los chancas porque ellos eran los más violentos. No, en realidad los más poderosos política y económicamente hablando, eran los chimúes. Claro. De lejos. Explique, profe. Mira. Lo que pasa es que los chimúes, si te das cuenta, tienen una expansión muchísimo más grande que los incas. Muchísimo más grande que los chancas. Claro, por supuesto que sí. ¿Sabes por qué? Porque tanto los incas como los chancas, bueno, los chancas sí tienen un ejército interesante, ¿no? Pero son locales. En cambio, los chimúes tienen dominado Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, que estaban por colonizar, pero no llegaron a hacerlo. Entonces, el que realmente tiene el poder en el intermedio tardío son los chincha. Los chancas son un problema, pero solo para los incas. Por eso tu primera pregunta, tu primer ítem es falso. En el segundo intermedio, Tiahuanaco no, ya no estaba, pues no te acuerdas que Tiahuanaco es primer intermedio. Cuando Tiahuanaco estaba en el primer intermedio chiquitito. Después subió a segundo horizonte. Ahí era grandazo. Pero ¿qué pasó con Tiahuanaco? ¿Te acuerdas?
Tiahuanaco estaba bien. Ellos decidían dónde se expandían toda la cosa, ¿no? A través del control vertical y pisos ecológicos. Bien con eso. Pero los agarró un fenómeno del niño en la costa y una helada en la sierra. Los tiahuanacos vivían de los demás. Claro. Los demás le entregaban su excedente de producción, ¿no te acuerdas? Entonces los tiahuanacos, cuando los otros ya no podían darles, porque si se congela la cordillera, ¿qué pasa? Ya no hay, el río se seca. Porque la mayor parte de los ríos son por de hielo. Entonces, si el río se seca, ¿qué pasa? Ya no hay agua en el valle. Si no hay agua en el valle, hay menos producción. Y no va a ser tan gil de que si tú no tienes producción, vas a ir y le vas a dar a Tiahuanaco. ¿Por qué le vas a dar? Si tú ni siquiera te puedes mantener. Es más, no te está cumpliendo con que su Dios te proteja con el alimento, porque ya no tiene, ¿sí o no? Entonces la gente ya no le está dando, y como no le está dando a Tiahuanaco, ¿qué le queda? Salir de ahí, ¿sí o no? Salir al altiplano, porque ahí es donde se va a morir de hambre. Tiahuanaco no es uno, Tiahuanaco son varios pueblos chiquititos, entre ellos los incas. Los incas eran Tiahuanaco. Cuando se rompe Tiahuanaco, ahí salen volando los incas en el segundo intermedio. O sea, los tiahuanacos ya habían muerto por el segundo intermedio. Ya sus tribus, ya sus pequeñas ciudades aliadas, ya esas ya eran ahora autónomos independientes. Sí. Hasta que el clima le jugó una mala pasada, sí, perfecto. Entonces los incas salieron de ahí. Yo lo que quiero decirte también es que los incas tampoco no son los guagua, porque si viene de Tiahuanaco quiere decir que no tienen un super ejército. Por eso es que los chimúes al toque pues se les achoraban, ¿no? Los chimúes le dieron mucha pelea a los incas porque los incas no tenían un ejército muy poderoso. Profe, pero le ganaron a los chancas. Sí, pero ¿cómo le ganaron a los chancas? Con una confederación. Entonces, en realidad, los superpoderosos de ahí eran los chimúes. Y si eran superpoderosos, profe, ¿por qué se dejaron ganar por los incas? No se dejaron ganar. Lo que pasa es que los chimúes venían mal. Porque ellos habían intentado golpear Lima, ¿sí o no? Pero no pudieron porque los coyics de tu barrio, de Coyique, casi les arrancan los ojos. Por eso no pudieron. Y luego ya los reventaron los incas, pues les hicieron retroceder. Segundo ítem, falso como tu vecina. Ítem 1, falso. Ítem 2, ¿la cultura chimú logró contactos comerciales directos con el altiplano? No. Solo con la costa. La Confederación Chanca poseía enclaves ecológicos en la región costera, ¿verdadero o falso? Falsazo, muy bien, excelente. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué falso? Los chancas nunca tuvieron confederación, ¿sí o no? ¿Quién tenía confederación? Los incas, ¿sí o no? Claro, joven, los incas. ¿No te acuerdas que también vimos que los incas, cuando ya habían salido de Tiahuanaco y estaban buscando alimento, porque ellos vivían en el altiplano, ¿sí o no? Es como que ellos viven acá hacia arriba. Mira, es como que ellos viven así. Acá es el altiplano y acá viven, ¿no? Acá viven los pueblos, ya está. Entonces, cuando no tenían comida, tenían que buscar su alimento. Y el alimento está así, mira, acá. Ahí está en los valles. Eso se llama ceja de selva, porque en el altiplano lo que le sigue es la ceja de selva y la selva baja. Entonces, ¿qué pasó? Que los incas, querían llegar acá, pero justo por acá alguien está cruzando y no los deja pasar. Todos los pueblos que estaban en el Tiahuanaco, y ¡pum! Se atraviesan los chancas. Como les tenían miedo, todos los pueblos regresaban, pues nadie quería pasar por ahí, porque los chancas bien malos también. Te arrancaban tu pellejo, sacaban tu fémur. Horrible. Entonces, ¿qué hicieron? Los incas le dijeron, pero ¿por qué les tienen miedo? No les tengan miedo. Si nos juntamos todos y vamos, en vez de uno, vamos una bolaza, los aplastamos, ¿no? Y se fueron todos juntos. A eso que se fueron todos juntos y que tenían un líder que eran los incas, se le llamó confederación. Por eso los incas lograron vencer, ellos solitos no, sino entre todos lograron vencer a los chancas. Y cuando vencieron a los chancas, siguieron caminando por su caminito
para encontrar comida y llegaron al primer valle que encontraron, que estaba en la ceja de selva, el valle del Acamama, hoy valle del Cusco. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, por eso es que se asientan en el Cusco, ¿no? Porque a través de la confederación reventaron a los chancas. La confederación le hicieron los incas, no los chancas. Falso de toda falsedad, como tu vecina. Los Icán destacaron en metalurgia con máscaras y cuchillos ceremoniales. Es verdadero. Aunque hay que hacer un hincapié ahí, un hincapié. Cuchillos ceremoniales, sí. Máscaras ceremoniales, sí. Metalurgia, no. Porque en realidad hay dos cosas que son muy diferentes. La metalurgia y la orfebrería. Y en la separata dice orfebrería. ¿Qué pasa? La metalurgia es el trabajo sobre el metal crudo. Es decir, sacar el metal de su forma natural y convertirlo en hilos convertirlo en lámina, en pepita. Eso es metalurgia. Pero orfebrería, que es la que hacen los Icán o Lambayeque, es el trabajo artístico sobre ese metal. O sea, hacer esas narigueras, ese tumi, todo recontra bien repujado, con diseños, con adornos, eso es orfebrería. Para este caso vamos a considerar que sí es verdadero porque todo lo demás es verdadero, pero quiero que te quede claro que orfebrería y metalurgia no es lo mismo. La orfebrería es Icán, Lambayeque y Chimú y la metalurgia es Much, ¿ok? Listo. Tu clave entonces puede ser la B o puede ser la D, que está igualito, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Bien ahí? ¿Bien, Chi? ¿Todo Gucci? Gucci, Benchi. Perfect. Seguimos. 4. A partir del periodo denominado Paracas tardío, entiendo yo que si me dicen Paracas tardío me se están refiriendo a la versión necrópolis, ¿no? Paracas cavernas, su versión temprana, digamos, y Paracas necrópolis, su versión su versión tardía, ¿no? ¿Qué diferencia entre Paracas cavernas y Paracas necrópolis? Varias cosas, ¿no? Paracas cavernas se parece bastante a Chavín. Un montón se parece. Es más, Paracas cavernas sale, es la última parte de Chavín. Paracas necrópolis ya no. Es la fase regional, o sea, su fase independiente ya. Ya no dependen de cómo era Chavín, nada de esas cosas. Es más bien algo nuevo. Algo tan nuevo que va a impactar y va a continuar hacia Nazca. O sea, Paracas Necrópolis se parece a Chavín y Paracas Cavernas, disculpa, se parece a Chavín y Paracas Necrópolis se parece a Nazca. ¿Ok? O sea, se acerca hacia el otro periodo. También el tipo de tumbas, ¿no? El tipo de tumba de Paracas Cavernas es totalmente subterránea. Abajo se entierran todos, ¿no? O sea, los fardos funerarios están abajo de la tierra. En cambio, en Paracas Necrópolis no. En Paracas Cavernas las tumbas son rectangulares y semi hundidas. Semi. Uh-huh. También en la medicina también hay diferencias, ¿no? Para Paracas Cavernas es más, se practica más la deformación craneana. Y Paracas Necrópolis practica más la trepanación craneana. Porque hay problemas, ¿no? Cuando hay guerras, o sea, Paracas Necrópolis no tiene guerras porque no tiene ejército. Pero en Necrópolis sí, entonces en Necrópolis por lo general hay golpes, ¿no?
problemas que no son netamente enfermedades, pero que son provocados. Entonces ahí sí hay que abrir los cráneos y todas esas cosas, y ahí hay trepanación craneana. También dice, a partir del periodo denominado Paracas tardío, las sociedades de la costa sur, especialmente las zonas de Nazca y Palpa, vivieron situaciones frecuentes de violencia. Paracas necrópolis, ¿no? Evidencia de ello son los pueblos fortificados y asentamientos en la cima de los cerros. Asimismo, es en la cima de los cerros. Asimismo, es testimonio de este periodo una convulsión y aparición de nuevos motivos iconográficos. Por ejemplo, textiles que muestran personajes de armas y cabezas trofeo. De la lectura presentada, ¿qué podemos afirmar? ¿Qué podemos afirmar? Que se presentó una élite de jefes guerreros, ¿no es cierto? Porque se está refiriendo a Paracas Necrópolis. Y te he dicho que Paracas Necrópolis está caracterizado por una casta guerrera que inclusive las prácticas médicas están relacionadas con eso. Bien. Seguimos avanzando. Durante el primer intermedio, la cultura mochica se desarrolló entre los actuales departamentos de Piura y Ancash. Dentro de sus manifestaciones culturales, la cerámica fue característicamente ya que reproducían su contenido circundante, su contexto circundante. Además, esta podía servir tanto para las actividades religiosas como para el de uso de su vida cotidiana. Para ello crearon, recuerda, este periodo intermedio temprano es también conocido como el periodo de los grandes ingenieros hidráulicos o de los maestros artesanos. Grandes ingenieros hidráulicos o maestros artesanos. Entonces, esta cerámica moche, ¿no? Entonces, cerámica moche tenía como característica varios elementos, ¿no? Uno, la cerámica moche es escultórica, es bicroma, es realista y es documental, ¿no? ¿Por qué es realista y documental? Porque cuenta cosas de la vida diaria de los moche y todo lo que tienen alrededor, ¿no? Y también dice, claro, que fueron grandes maestros artesanos que hicieron en grandes cantidades cerámica, hicieron para todo, tanto para la vida común y corriente, ollas, platos, tazas, lo que sea, y también para la vida religiosa, para la vida consagrada, ¿no? Por lo tanto, tu clave en esa pregunta es la letra A de avioncito. Estamos hablando de una cerámica realista porque lo representa todo lo de la realidad en su cerámica, y también estamos hablando de una cerámica de tipo con uso de talleres especializados. No cualquiera puede hacer cerámica. No es como ser agricultor, ¿no? Es una ocupación importante. Muy bien. Listo, vamos ahora con historia universal, y creo que esa primera pregunta es una pregunta bastante sencilla, es una pregunta como para abrir, ¿no? Para romper el hielo acá, sí. Es una pregunta acerca de la semana 1, ¿no? Teoría de la historia. Dice, la historia es una ciencia social en la cual colaboran distintas disciplinas auxiliares por el aporte que brindan a través de diversas técnicas para el estudio del pasado. Respecto a las técnicas, seleccione la alternativa que relacione correctamente ambas columnas. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería tu clave? Está fácil, ¿eh? Es como que solamente es directo, no es para pensarla, ¿no? Es directo eso. Claro, dedito, casi de frente. 2. Una pregunta tan interesante.
Dice, Shi Huangdi, considerado el primer emperador histórico de China, quien logró centralizar el poder unificando la escritura, el comercio y la moneda, además de iniciar la construcción de la Gran Muralla de China, tuvo acceso como emperador. Su acceso como emperador fue consecuencia de qué? Mira, 5 periodos. Xia, Shang, Zhou, Qing y Han. Son todos los periodos en orden. Xia, Zhou, Qing y Han. En el periodo Xia, básicamente es el periodo de legendario, de culto al antepasado. Y reina el culto a Yu el Grande. ¿Ya? Luego es la dinastía Shang, esa es la edad de bronce China. Hay un aumento acelerado de las ciudades, etc. La dinastía Zhou, que es el periodo de los reinos combatientes. Profe, ¿por qué le llaman el periodo de los reinos combatientes? Fíjate, le llaman así porque es un periodo en donde no hay un poder central. Es algo así como la Edad Media Europea. Uh-huh. Son como señores feudales. Entonces, no hay una centralización del poder. Hasta que Shi Huangdi, uno de los señores de la tierra, unificó toda China a través del sistema mandarín. O sea, le ganó a los demás, los derrotó y unificó todo. Shi Huangdi entonces estaba acá y luego ganó y unificó China a través del mandarín, del sistema mandarín. ¿Qué significa esto? Significa que China se va a convertir en un sistema oficial, con una moneda propia, idioma, pesos, medidas, etc. Es decir, no volver a centralizar el poder. El poder está en la mano de Shi Huangdi e inclusive va a construir la Gran Muralla de China, ¿no? Y finalmente está la dinastía Han. En esa dinastía Han se expande la ruta de la seda. Ahora, ¿cuál es tu clave para esa pregunta? Para esa pregunta, ¿qué dice? Dice, ¿cómo así? ¿Cuál es la consecuencia de la llegada al poder de Shi Huangdi, no? Que ya no hay reinos combatientes, se unifica todo. Los conflictos por el poder durante el periodo de los reinos combatientes, esa es la consecuencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Él llegó al poder gracias a el conflicto de los reinos combatientes. Acá también hay que hacer una observación, ¿ah? Mira. La dinastía Zhou no solamente es la de los reinos combatientes, también es el periodo del florecimiento cultural de China. Y ahí es donde se desarrollan los pensamientos filosóficos, tanto de Mao como de Lao Tse. Mao que decía, disculpa, tanto de Confucio como de Lao Tse. Confucio que decía
que los pobres deberían gobernar a través de la educación. El Lao Tse, que hablaba del taoísmo y decía que todo en el mundo es opuesto y complementario, que nada en el mundo puede ser totalmente bueno y nada puede ser totalmente malo, que se necesita cierta inyección de malicia, cierta inyección de opuesto para que pueda funcionar, ¿ya? Y finalmente, pregunta 3. Dice, luego del periodo monárquico, porque recuerda que Roma tiene 3 periodos, monarquía, república, imperio. Luego del periodo monárquico, la República Romana inició su proceso de expansión territorial con la conquista de diversos pueblos de la península itálica. Y por supuesto también del mar Mediterráneo, ¿eh? Las conquistas sobre estos pueblos trajeron como consecuencia grandes riquezas para la sociedad romana, pero de manera desigual. Para tratar de resolver este problema, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos, recuerda que al principio no tenían nada. Al principio ni siquiera la bota italiana la habían conquistado. ¿Pero qué pasaba? Mira, si esta es la bota, esa botita, esta es Roma, Córcega, Sicilia. Esta parte de acá es Europa del Norte, los Alpes. Y esta parte es África del Norte. Ya. Primero solamente tenían esto. Después, con las guerras de la Italia de la península, todito lo dominaron. Esto que era de los griegos también, esto también que era de los griegos también, así todo esto. Pero ellos querían dominar esto, el norte, Europa del Norte y también el África del Norte. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, si domina esto y esto, ¿qué pasa? Esto de acá, ¿qué es? El Mediterráneo. O sea, controla todo el Mediterráneo. Por eso cuando hablamos de las guerras púnicas, decíamos que la causa principal para las guerras púnicas era el control del mar Mediterráneo. Ahora, para hacer eso, era la gente del pueblo la que tenía que ayudar. ¿No ves que para hacer todo eso es una superguerra? Para hacer todo eso, ¿qué hay que hacer? Para hacer todo eso, hay que tener gente. Y la gente, ¿no es cierto?, quiere algo. ¿Qué quiere? Tierras. Y sí le prometen tierras. Cuando ellos regresan de las guerras púnicas, el pueblo exige sus tierras. ¿Y a quién se les exige? A los tribunos de la plebe. Porque en la monarquía habían cargos públicos. El cargo de los tribunos de la plebe era como un defensor del pueblo. Entonces, el tribuno de la plebe, que era Tiberio Graco, con su hermano Cayo, Tiberio propuso la ley de la reforma agraria, que era entregarle un pedazo del ayer publicus a la gente del pueblo. Pero no atracaron, mataron al pobre Tiberio, quedó su hermano Cayo. Cayo dijo, ni a balas me meto con la tierra. Dio otra ley, que era la ley de la ley frumentaria. Y esa ley decía, que se le debería entregar un trigo de bajo precio al pueblo, obligando al Estado a vender barato, pero tampoco atracaron. Y como no atracaron, entonces la gente del pueblo se le fue encima al Senado, y también ahí intervino, si te acuerdas, el cónsul plebeyo, que era Mario, contra Sila, ¿no? Se mechan los dos y se matan los dos y comienza el periodo de la crisis de la República Romana, que es el periodo de enfrentamientos que tú conoces como triunviratos, ¿no es cierto? Así que en esta pregunta, tu clave es la letra B de beso, ¿no? Esta. En la 4, la 4 se me pasó, no tiene no tiene imagen, pero la letra es la A, la clave. Y la 5 dice, Egipto, una de las primeras civilizaciones de la humanidad, y muchos de sus logros culturales aún siguen siendo utilizados. Egipto era una de las primeras civilizaciones de la humanidad y muchos de sus logros culturales aún siguen siendo utilizados. Respecto a su desarrollo histórico,
establezca la relación correcta entre el periodo y suceso desarrollado en dicho momento. Vamos a hacer un cuadrito y en este cuadrito vamos a poner acá. Acá nomás, acá nomás. Acá nomás. No, está en desorden, ¿no? Ya. Vamos a ver. ¿Cuáles son los periodos de Egipto? Predinástico. Periodo, ay, no. Voy a ponerlo acá mejor en otro, ya. Al toque. Predinástico, periodo arcaico o tinita, en orden, imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo y baja época. Listo. El predinástico, recuerda, es el periodo de formación de nomos. El periodo arcaico tinita, el de la unificación de el Alto y Bajo Egipto. El imperio antiguo, de la construcción de las pirámides. El imperio medio, de la oficialización del dios Amon-Ra. El imperio nuevo, ahí tienes varias cosas, ¿no? En el imperio nuevo tienes a Amenofis IV o Akenatón, con la reforma monoteísta. Luego tienes a Tutmosis III, que lleva la máxima expansión territorial. Y Ramsés II, que es el que hace la firma la paz de Kadesh con los hititas. Y la baja época, que es el periodo de conquistas, ¿no? Invasiones. Primero de los persas, luego de los griegos y finalmente de los romanos. Ya, ahí está, más o menos para que te des una idea. Ya, muy bien. Entonces, con todo esto, tu clave en esta pregunta, ¿cuál es? De dedo, ¿no? Ah, barquito, ya, sí, perfecto, sino que no lo había leído bien. Listo. Acá. Tu clave es barquito. Ok, señores, espero que haya sido una clase entretenida y que además hayas podido recordar muchos de tus temas, ¿ok? No siendo más, yo me despido de ti y nos vemos la 4 de la... Yo me despido de ti y nos vemos la próxima en un nuevo repaso de Historia del Perú Universal. Chau, chau.